Buenos días, soy Felicita Alonso desde Uruguay. Les damos la bienvenida a los colegas de toda Latinoamérica que participan en este encuentro virtual. En nombre del Comité de Adolescencia de ALAPE, queremos agradecer al comité organizador por habernos permitido participar de esta jornada y así visibilizar las problemáticas que tienen nuestras adolescencias en esta pandemia. A los participantes les vamos a pedir que cuando empiecen a enviar sus preguntas para las ponentes, lo hagan poniendo primero el nombre a quien va dirigida la pregunta, así nos es más fácil coordinar las respuestas y perdemos menos tiempo, ya que las ponencias algunas van a tocar temas en común. En primer lugar, tenemos a la doctora Mónica Borile, que viene desde la Patagonia, Argentina. La doctora Mónica es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pediatra acreditada en Medicina del Adolescente por la Sociedad Argentina de Pediatría y la Academia Nacional de Medicina. Es asesora del Comité de Adolescencia de ALAPE desde el año 2009, asesora de la Confederación Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el Caribe, CODAJIC, miembro del Comité de Adolescencia de la Sociedad Colombiana de Pediatría y miembro del equipo técnico de la Unidad Académica Salud Social y Comunitaria de la Universidad del Chubut. Ella nos presentará Familia y Pandemia, en primer lugar. Luego, la doctora Daniela Carabajal, desde Costa Rica, es una médico pediatra diplomada en Desarrollo y Salud Integral del Adolescente, jefe de la Clínica Adolescente del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, profesora universitaria de pregrado de Medicina y posgrado de Pediatría, Medicina Familiar y profesora de posgrado de subespecialidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Es investigadora activa en temas relacionados con adolescencia en Costa Rica, miembro activo de la Asociación Costarricense de Pediatría, de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia y Juventud de Costa Rica y CODAJIC. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Comité de Adolescencia de ALAPE. Por último, la doctora Diva Moreno, de Colombia, la doctora Daniela Carabajal va a hablarnos de readecuación de los servicios de atención adolescente en pandemia. Y por último, la doctora Diva Morena, colombiana, expondrá embarazo en la adolescencia en el contexto de pandemia. La doctora Diva es médica especialista en epidemiología, máster en salud sexual y reproductiva, con 10 años en el Ministerio de Salud de Colombia como referente de adolescentes y jóvenes. Actualmente es consultora de salud adolescente para UNICEF de Argentina, y allí vive. Miembro de CODAJIC y docente de maestría en salud sexual y reproductiva en la Universidad de Cartagena, Colombia. Espero que con estas destacadas profesionales podamos disfrutar de una jornada productiva y estamos a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Estimados colegas, un placer ser parte de estas jornadas de ALAPE Virtual 2021 en relación al COVID-19, el impacto a corto y largo plazo en la salud de niños y adolescentes en América Latina. Agradecer a todo el Consejo Directivo, en especial a su presidente Osvaldo Rebelo, y también a mis queridos colegas del Comité de Adolescencia de ALAPE. Hablar de familia y pandemia. ¿Qué podemos decir? Hay muchas cosas que nos han atravesado a todos nosotros, dentro de nuestras familias, con los colegas. Entonces, yo espero que en el chat ustedes me comuniquen, así hacemos el intercambio, qué repercusiones tiene la pandemia en los y las adolescentes y las familias de sus países. Si nosotros reflexionamos sobre esto, vamos a ver que la situación de pandemia generada por el COVID-19 impactó en todas las franjas etarias, desde ya, pero sin embargo, en las adolescencias es un factor de estrés sumado a los propios que tiene la etapa. Incluso antes de la crisis, la integración social de los adolescentes y la integración económica y de los jóvenes es un reto y será un reto continuo. En la actualidad, a menos que nosotros sabemos que se tomen medidas urgentes, es probable que nuestros adolescentes y jóvenes sufran impactos graves y duraderos a causa de la pandemia.
nosotros tenemos que hacer y a dar otra mirada hacia los adolescentes. Generalmente hablábamos de riesgos y ahora tratamos de que las acciones que promuevan la salud de los y las adolescentes está centrada en reducir antes comportamientos de tipo problemático. Pero ahora nosotros damos el enfoque a centrarse en el bienestar de los y las adolescentes. Y realmente estos adolescentes que necesitan de sus familias y de quienes los rodean el apoyo, la confianza y los medios para prosperar dentro de contextos de relaciones seguras, sanas, logrando así desarrollar su máximo potencial y derechos. Es decir, desde ya, como repetimos siempre, tomarlos como sujetos de derechos, ver cuáles son los vínculos que los fortalecen, cuáles son sus valores y qué contribuciones pueden dar a sus comunidades. Cuando nosotros tomamos los ejes del bienestar adolescente, y esto fue trabajado en unas jornadas ahora que se realizaron con la Organización Panamericana de la Salud, con UNICEF y con UNFA, hablamos de que el bienestar adolescente lo podríamos definir con ejes, y entre los ejes son la buena salud y la nutrición óptima, pero sobre todo teniendo en cuenta los vínculos, los valores positivos y la contribución, ¿sí?, que hacen los chicos y chicas a la sociedad. Y realmente en una cuestión de darles seguridad y un entorno de apoyo a través de las familias, que tengan aprendizajes, competencias, educación en tiempos tan difíciles como la pandemia, y habilidades y empleabilidad. Realmente promover el sentido de agencia de adolescentes y jóvenes y desde ya la resiliencia. Miren ustedes que cuando se inició la pandemia, las adolescencias fueron invisibilizadas. Y como puse yo ahí, no son ni invencibles ni inmunes, son solidarios. Y hubo mandatos muy claros. Las elecciones hechas por los adolescentes, los jóvenes y adolescentes, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Con ese mandato tan duro, uno trató de convocarlos en pensar en un bien común, en una sociedad que los cuales forman parte y que sean solidarios. Los jóvenes tienen un rol sumamente importante en esta pandemia. Pero aparte de los jóvenes, que nosotros decimos estas adolescencias, las más invisibilizadas, junto a sus familias, fueron los adolescentes con discapacidad, los migrantes, adolescentes con responsabilidad penal, los grupos LGBTQIA, indígenas, embarazadas y en condición de calle. Como ustedes verán, estas adolescencias invisibilizadas impactan, ¿sí?, en nuestras sociedades. Estas brechas no fueron solamente de conectividad, sino también aquellas que nos permitieron cumplir con mayor o menor rigor el distanciamiento físico. Nosotros hablamos de distanciamiento físico y no social, en particular en situaciones sobre todo que nosotros sabemos que las familias estaban sumamente hacinadas, o había previamente déficit de servicios públicos, de agua potable. Cuando nosotros decimos lavarnos las manos con agua y jabón, tan sencillo parece y tan dificultoso que se hace en algunas poblaciones. Viviendas con, por supuesto, materiales precarios, alta densidad poblacional, son factores que determinan una mayor o menor propensión al contagio. También nosotros sabemos que había instancias previas a la pandemia en determinadas poblaciones, sobre todo en aquellos donde teníamos mayor índice de obesidad y de diabetes, por ejemplo en el caso de México. ¿Qué decir del hacinamiento y de la deficiencia de servicios públicos que nosotros vemos y que nos comentan nuestros colegas, las dificultades de acceso, por ejemplo en Brasil? Las desigualdades y la violencia dentro de los hogares se profundizó en el confinamiento. Y realmente el cese de actividades escolares, y en aquellos países como en el mío, en Argentina, el aumento de la brecha, yo digo, fue un obstáculo adicional en el sentido claro de que no solamente los chicos no contaron con la escolaridad más de un año, sino que en las escuelas se les daba alimentación, tenían la posibilidad de merendar o de almorzar. Entonces estas brechas sociales también se acentuaron al no contar con las tecnologías adecuadas y con la conectividad.
Son ciudadanos con menos recursos que no pueden acceder a las clases virtuales y, por supuesto, las familias al teletrabajo. Hubo muchas afirmaciones en la pandemia, por ejemplo, que los adolescentes eran fuente de contagio, como les comenté, que eran conflictivos, que no toleran la convivencia, pero que habría que ordenarlos, entonces todos los programas hacían generación de rutinas, que solo escuchaban a sus amigos o amigas, y que son entes acostumbrados a la virtualidad. Y cuando uno trabaja con adolescentes, ellos te dicen permanentemente que una cosa era la virtualidad pre-pandemia y otro es vivir en la virtualidad, sobre todo el realizar las actividades, el responder a sus tareas escolares y las tareas de aquellos chicos que están en la universidad. Los adolescentes están pasando, como nosotros, por una realidad nueva. Realmente cuando hablan de las nuevas normalidades, a mí esa palabra de nuevas normalidades, yo hablo de nuevas realidades, porque es una realidad totalmente distinta. Y realmente todo esto nuevo nosotros esperamos que, y decimos y creemos que los adolescentes se adaptan rápidamente, que ellos son capaces y le damos ese poder de adaptación. Pero aquellos que trabajamos con adolescentes sabemos y somos testigos de que la capacidad de sufrimiento y de aguante que tienen, pero también de silenciamiento que sufren. Si nosotros pensamos en estas miradas que son esencialmente adultocéntricas y estigmatizantes de la etapa, realmente los chicos han sufrido mucho. La ausencia de los pares, la ausencia física en los espacios institucionales, el ámbito de la formación y también del trabajo de los y las adolescentes y los jóvenes, y ellos han perdido lo que más desean, y lo vemos en las encuestas, después voy a compartir la bibliografía, la posibilidad de pasar más tiempo entre pares, con sus amistades, y no acceder, por supuesto, a los espacios de recreación y a los espacios nocturnos, y estar vinculados permanentemente a través de las pantallas. Yo hablo de convivencia familiar intensiva. Es muy costoso a veces para los chicos adaptarse a un nuevo ritmo de vida con toda la familia dentro de la casa. Muchas veces este sinónimo de convivencia es un sinónimo de convivencia problemática y conflictiva. Realmente es una población, la adolescente, dependiente y subordinada, y está limitada en sus posibilidades a la actuación respecto a los adultos, con los cuales interactúa y convive habitualmente. Pero esta simetría materno, paterno, filial, que se acepta en la adolescencia, es una carga mucho mayor para el joven, sobre todo, ¿no?, porque no tiene el espacio de intimidad, de disfrutar de momentos de soledad, cuando la familia antes no estaba en el hogar, o cuando vivían en otros lados, cuando estudiaban fuera de sus localidades de origen. Realmente con comunicaciones virtuales de tipo omnipresente. En Latinoamérica hubo muchos programas de atención para favorecer la gestión y el afrontamiento de la situación en los adolescentes, que realmente lo que más se sobresalió, y lo vemos en las encuestas, es el miedo, la culpa, la angustia y la pesadumbre. Pero miren ustedes, y esto lo vimos también en todos los países, que muchos servicios de adolescencia, como decimos nosotros, servicios que responden a las necesidades de los jóvenes y de los adolescentes, todo el personal pasó a dar atención a las necesidades hospitalarias y de los centros de atención por el tema de COVID. Realmente las tasas de adolescentes de haber tenido problemas relacionados con su salud mental en la pandemia fueron muy altas. Y por supuesto aumentó desgraciadamente el tema del suicidio. No solamente la ideación suicida, sino el suicidio en acto. Realmente las vivencias dolorosas de ansiedad, tristeza, desesperanza, la habilidad de ánimo, ya las vamos a relatar ahora, que es lo que vemos nosotros en la consulta. Pero también esta actitud a veces de las familias donde decimos, como me trajo ese dibujo una de mis pacientes, hacer las tareas es lo único que tenés que hacer. No entiendo de que estás tan cansado si no haces nada. Y realmente lo sacó de un Facebook, ellos usan más Instagram que Facebook, pero se lo sacó al Facebook de su mamá, donde esta dibujante, la Psicopé, habla de qué pasa con los adolescentes. Y realmente, aparte de las vivencias dolorosas que, como les dije anteriormente, hubo un trastorno muy franco en los ritmos vitales de nuestros adolescentes.
en el trabajo, aquellos que realizaban trabajo junto a sus familias, aquellos que tenían trastornos en el sueño y en la alimentación, y alteraciones en el comportamiento. Esto, por supuesto, se acentuó en aquellos que tenían alguna de estas patologías previamente. ¿Y qué vemos nosotros en la consulta, en los adolescentes y sus familias en tiempo de pandemia? Sabemos lo dificultoso que es conectarse con los adolescentes a través de una videoconsulta. A pesar de que muchos de los chicos tenían nuestros WhatsApp y se podían comunicar, los inhibe no solamente la falta de intimidad familiar para poder realizar una consulta, hablando, como nosotros decimos, respetando su confidencialidad. Cuando entran en la consulta, vuelvo a traerles esta imagen que muchas veces se las repito, donde nosotros, cuando me dicen qué difícil es trabajar con un adolescente, ¿cómo haces? ¿Sí? Y es mucho más fácil trabajar con un niño, y yo les digo que siempre hay que vencer el primer encuentro. Imagínense ustedes un primer encuentro donde no quieren estar en la consulta, donde además se encuentran inhibidos, donde además tienen que utilizar el tapaboca, el barbijo, como decimos nosotros, y que realmente es muy difícil en una consulta preguntarles cómo se sienten, qué piensa, qué siente, qué ve, qué dice, qué hace, qué escucha, cómo está atravesando este tema de la pandemia, cuáles son las debilidades y las fortalezas. Y como digo siempre yo, la agenda que a veces trae la familia es totalmente distinta a la agenda que trae el adolescente o el joven. Digamos que sus necesidades son totalmente distintas a las que verbalizan a veces quienes los traen, y eso es importante registrarlo. Yo digo que es muchas veces como remar en dulce de leche, en arequipe o en manjar, como dicen en Chile, es eso, remar en dulce de leche congelado. Es tan difícil el primer encuentro, hay que generar un vínculo, y en estos momentos de pandemia, donde generalmente hay una necesidad de poner en palabras lo que les está pasando, pero tanto les cuesta. Bueno, nosotros para evaluar a un adolescente y su familia, generalmente tenemos en cuenta cuál es la percepción que ellos tienen sobre la cuarentena, si están tomando medidas de prevención, si tienen algún síntoma. Si nosotros sabemos identificar cuál es la situación y las dinámicas en el hogar, en esto de que muchas veces, lo sabemos, se sobrecargan las mujeres y estas cuestiones de inequidad de género en relación a las tareas del hogar o al cuidado de los hermanos más chicos, qué pasa con la educación, qué pasa con la alimentación y las actividades. Yo digo esto de estar empijamados en la primera etapa de la pandemia, donde se iban desde la cama, en vez de ir de la cama al living, como la música de Charlie, iban de la cama a la heladera y de la heladera a la cama, y después conectados permanentemente con el celular. Entonces, muy poco de las actividades podían realizar. El tema de la alimentación y el tema, por supuesto, de descartar violencia. Realmente el tema de la infodemia y el hecho de verse permanentemente frente a pantallas les ha afectado mucho, no solamente por su esquema corporal, sino porque muchas veces dicen me siento mal como me veo, o ustedes ya lo ven habitualmente, que cuando uno se tiene que conectar con ellos están con la cámara apagada, y es muy difícil también esto, ver qué ocurre, y que puedan expresar a través de sus palabras, y no yo como digo a través del emoticón, qué sienten. Miren ustedes en esto que yo les pregunto a todas las familias, y por supuesto a los chicos, ¿dónde están? Y se lo pregunto a ustedes, ¿en qué etapa están de este camino? Al principio había un virus en la China y todo el mundo dijo, no viene acá, no va a estar, ese virus no llega, y menos a la Patagonia, o el que hace frío, o en el Caribe no va a entrar. Y miren ustedes que esta negación, y todavía tenemos colegas negacionistas, donde rechazan la posibilidad del contagio y de la aparición del virus, como que era una lucha entre China y Estados Unidos y no iba a llegar. Pero después aparece en ellos también el enojo, la rabia, la bronca, como decimos nosotros, y que realmente en esa bronca a veces está mediada por actuaciones como los golpes y los accidentes, que no son accidentes, ¿sí? Y las violencias que ocurren en el hogar y a veces fuera del hogar.
Después, posteriormente, yo digo que atravesamos, a través de esta modificación que hice de las fases del duelo, en el miedo y la vulnerabilidad. El miedo a la muerte, ¿sí? Poner en palabras el tema de la muerte de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres, pero ahora con las nuevas cepas, hablar de la muerte en relación a las personas más jóvenes. Entonces, hablar un poco de que muchas veces esa ira y ese enojo termina en miedo, el enojo porque no llegan las vacunas, porque no se cierran las fronteras, porque no sirve la cuarentena, porque me dejan sin mis amigos, porque no puedo festejar y pasar, como yo digo, tener algunos rituales que uno trataba de sostener. Y en cuanto a que si ellos pueden negociar esa tristeza, pero generalmente entre la negociación del camino que ustedes ven ahí hasta la alimentación, nosotros vemos lo duro que es. Entonces aparecen todos los trastornos que vamos a referir. Entonces, tener rutinas y tener rituales, y sobre todo incentivarlos a que pongan en palabras. Muchas veces uno dice el ritual de dejar de estar con las caras iluminadas a la noche para poder decir toda la familia, sosteniendo el valor de la mesa, lo bueno y lo malo que puede ser y lo que han transitado en el día, y eso es importante, para llegar y a estar muy atentos, que no se depriman y ver qué está pasando y si necesitan apoyo emocional, a aceptar, decir esto ya va a pasar, esto terminará, para aceptar y aprender. Las dimensiones físicas, emocionales y cognitivas son muchas. Los malestares físicos, la sensación de vacío, el nudo en la garganta, la sequedad de la boca, las alteraciones en el sueño, la sensación de opresión en el pecho, las palpitaciones, precordialgia, cervicalgia, bruxismo, contracturas, todo lo físico aparece. Y por supuesto, un gran impacto en los hábitos alimentarios y en la imagen corporal. Y en la dimensión emocional ya lo relaté en relación a la insatisfacción corporal, pero tristeza, enojo, miedo, la soledad y sobre todo las dificultades para concentrarse, para ver un proyecto de vida, como decimos siempre, una vida con proyectos, y la falta de interés. En lo conductual, los cambios de comportamiento con respecto a los patrones previos y el aislamiento social, pero miren ustedes que hay un aumento del consumo y un aumento de adicciones, no solamente al tabaco, al alcohol, sino también a los videojuegos. Y en lo espiritual, el replanteo de las propias creencias. Pasamos de un 2020 a un 2021 con más expectativas, como yo pongo en esta imagen, de nuevas palabras, como esperar la curva, aplanar la infodemia, en esto de contar permanentemente muertos, a decir la ansiedad, el extrañar, las dimensiones en relación a la distancia, pero nosotros tratemos de fomentar como adultos referentes las rutinas y los rituales. Seguramente vendrán nuevas oleadas de infecciones, de pandemia, de miedo, pero los chicos sabemos que para nosotros son los primeros en nuestra atención y que no son solamente los que más aguantan, son los más dependientes y a los que más tarde llegamos. ¿Qué dicen las evidencias? Que las intervenciones tienen que ser múltiples, que tenemos que trabajar con las familias, que la escuela es un factor protector, sobre todo la educación sexual integral, que necesitamos servicios que respondan a las necesidades de los y las adolescentes, que deben participar, que tenemos que fomentar la gestión, que hay servicios comunitarios, el rol de los municipios, las redes de detección de los programas laborales y sobre todo saber que están apoyados en la legislación. Acá hay muchos retos para que ustedes evalúen, ya estoy casi con el tiempo, entonces generar información, escucharlos, promover estrategias que generen apoyo y la agencia, generar programas de formación e investigación en el pregrado y posgrado, esto es muy importante. Y realmente las medidas que nosotros seguimos, que tenemos que tener en cuenta porque seguimos en pandemia y tenemos que trabajar la sobreexposición de pantallas y sobre todo hablar de esto que pasa en la exposición, en el sexting, en el grooming, ¿sí? Hay tanto para trabajar en estas temáticas. Mucha bibliografía de consultas se las dejo acá. Y tengan en cuenta que el trabajo con las familias es importante, entonces les comparto material para las familias y bibliografía para los padres y madres de adolescentes. Hay un canal YouTube que tiene material para trabajar con los padres todas estas temáticas. Y realmente, como digo yo, y acá les dejo
el Cerro Pirtriquitrón, que es lo que se ve desde la habitación de mi hijo. Donde hay un adolescente por crecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje. Winnicott decía que esto no era sencillo y que realmente es un desafío para todos. Los invito a seguir pensando en nuestras adolescencias, que realmente los adolescentes nos están necesitando. Ahí están mis contactos y espero sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días. Le agradezco a la APE esta invitación para participar en esta importante jornada. Yo les voy a hablar de la readecuación de los servicios de atención de adolescentes en la pandemia. Voy a hablarles sobre las generalidades, sobre la atención en la salud, algunos antecedentes a nivel de Latinoamérica, del impacto de la pandemia en la salud de los adolescentes nuestros, de nuestra Latinoamérica, la readecuación de los servicios de atención de adolescentes y finalmente una reflexión. Durante la década de los 80s y 90s, los sectores de salud de nuestros países se ocupaban fundamentalmente de la temprana infancia, dada la altísima mortalidad infantil existente. Esto conllevó al diseño de estrategias y programas para combatir este problema. En Latinoamérica se consideró por muchos años a los adolescentes como una población de menor mortalidad y ausencia de enfermedad. Y esto lo que conllevó es a la no realización de programas específicos para la atención de los jóvenes en esta etapa tan importante de la vida. De esta manera no se habían creado espacios necesarios en ninguno de los sectores, ni salud, ni cultural, ni laboral, que le permitieran a los jóvenes desafiar las ambigüedades y contradicciones de esa sociedad en transición y convertirse en adultos sanos desde un punto de vista integral y asegurar su futuro y el de su patria. Simultáneamente, el sector salud toma una conciencia del embarazo adolescente, un problema de salud pública. Y al profundizar en el análisis epidemiológico, se dan cuenta que el embarazo en adolescentes era la punta del iceberg, pero venía acompañado de un montón de factores de riesgo, como pobreza, ruralidad, marginalidad, escaso acceso a la educación, temprano emparejamiento, difícil acceso a fuentes laborales, y otros como el abuso de sustancias, enfermedades de transmisión sexual, suicidio y el fenómeno emergente de las pandillas. Esto conllevó a que muchos países de Latinoamérica robustecieran algunos programas que ya tenían o realizaran de manera nueva programas para la atención. De esta manera, en Latinoamérica, en algunos países se cuentan con programas importantes para la atención de esta población, pero en otros países de Latinoamérica no están estos programas y de alguna manera los adolescentes siguen invisibilizados, sin una atención específica en salud preventiva, sino simplemente cuando el adolescente se enferma, consulta. Pero la parte de prevención no es muy conocida en la población adolescente. Cuando vemos qué es lo que ha pasado con el impacto de la pandemia en la salud de los adolescentes debido al coronavirus, vamos a hacer el análisis y haciendo una diferencia entre los diferentes escenarios de jóvenes que tenemos. Por supuesto que un joven que no tiene alguna afectación de salud física puede vivir la pandemia de alguna manera diferente a aquel joven que tenga algún problema de salud física, comorbilidad crónica o cognitiva. ¿Qué sucede? Que a pesar de que tenemos que seguir con los lineamientos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, un joven sano posiblemente podría tener un espacio de esparcimiento un poquito menos limitado en comparación a lo que podría tener un paciente con una enfermedad crónica, que de por sí la propia enfermedad crónica viene a ser un factor de riesgo para contraer la enfermedad y esto ha creado muchísima ansiedad en pacientes que tienen patologías importantes. Asimismo, a nivel de las limitaciones cognitivas, muchos espacios como el colegio, la escuela se ven limitados por la cancelación de clases y esto hace que entonces esos pequeños espacios que tenían de convivencia estos jóvenes se dejaran de tener y conllevaba a un problema también en el comportamiento posteriormente.
porque se cambiaban estas rutinas específicas que tenían y se quedaron sin espacios para poder compartir. También no es lo mismo los jóvenes que viven en espacios rurales o urbanos. Por supuesto que un joven que vive en un espacio urbano, en hacinamiento, con muchas personas dentro de su hogar, pues va a ser más difícil tener acceso a algún tipo de relajamiento mental que le permita conllevar la pandemia y se ve más limitado a quedarse en el mismo sitio con toda la tensión que esto implica. También se ha visto un problema que ya existía, pero que en este momento se ha visto con mucho mayor claridad una brecha muy amplia en los sistemas de educación pública y privada, no solo por el acceso a Internet y dispositivos electrónicos que pueden tener las familias, sino también por el programa en sí, el sistema en sí de enseñanza. Entonces vemos jóvenes de las mismas edades de diferentes sistemas de educación pública y privada, unos con conocimientos mayores y otros con conocimientos limitados, pero no solo eso, sino familias enteras, tal vez numerosas, donde solo hay o no hay ni siquiera un iPad o una computadora donde sus hijos puedan tener acceso, versus aquellos otros jóvenes donde tienen toda la parte a nivel de comunicación virtual. Entonces también se ha visto mucha diferencia. También, obviamente, en las clases económicas medias o altas y económicas limitadas, el problema se hace mayor. ¿Por qué? Porque posiblemente aquel joven de una clase económica media o alta podría ir tal vez a tener algún espacio de esparcimiento en un paseo el fin de semana o ir a comerse un helado a una heladería, pero un joven con limitación económica no puede porque el recurso no está y obviamente se tiene que priorizar en otras cosas. Entonces también limita más los espacios. Asimismo, las comorbilidades, por supuesto que son un problema importante, porque inclusive nosotros tenemos pacientes con enfermedades crónicas que ya de por sí, ellos mismos son factores de riesgo para contraer la enfermedad y complicarse, y entonces entran en condiciones de alta tensión, como lo son que la mamá o la cuidadora o el cuidador les dejen la comida en la puerta del cuarto, ellos abren, se comen la comida, vuelven a dejar el plato o se ponen las mascarillas para acudir al baño, digamos en ese nivel de tensión se encuentran. Obviamente son familias también, hay familias que ya están cansadas con muchas comorbilidades, donde además está enfermo el abuelo o está enfermo el papá, y esto implica un desgaste también para el cuidador. Y obviamente está llevado a una limitación en los accesos de servicios de salud, donde jóvenes que tal vez se tienen que desplazar largas distancias, también tienen ese temor de tomar un autobús y otro y estar en contacto con muchas personas, que no es lo mismo tampoco aquel otro joven que podría tener un transporte propio y sin tener que tener contacto con otras personas. Entonces, como vemos, cada adolescente, cada joven vive la pandemia de una manera diferente. Entonces, tenemos el impacto cognitivo de lo que ya hablé, la educación virtual y también la deserción escolar. Jóvenes que además ya tenían tal vez algún nivel de dificultad en el aprendizaje o algún nivel de dificultad social, todavía con esta situación, si no tienen las herramientas importantes a nivel de sistemas, tampoco podrían tener oportunidades para estudiar o estas se ven más limitadas, conllevando a mayor deserción escolar. Toda esta parte cognitiva es muy importante y también obviamente tiene que ver con este acceso a la tecnología. También el desarrollo de funciones ejecutivas que de alguna manera se tienen que desarrollar en el contacto social con los demás, se ve más difícil este desarrollo de manera virtual. Los métodos de educación son muy diferentes, pero no se adaptan a todos. A pesar de que tal vez los profesores hacen un gran esfuerzo, pues hay pacientes, por ejemplo, jóvenes que tienen déficit atencional, que ya en la clase presente es difícil, ahora virtual, donde ya llevan 5 minutos de una clase virtual y ya están desconectándose o levantándose y tal vez la mamá y el papá están trabajando o el cuidador y están grandes horas solos sin ningún control ni nadie que los pueda apoyar. Entonces también esto limita muchísimo. El impacto conductual de las enfermedades crónicas que ya les comenté, el déficit cognitivo, como les referí al principio, muchos de nuestros jóvenes
tal vez su única oportunidad de compartir era en las partes académicas, en los colegios, y con la limitación pues se viene a hacer un cambio en su rutina, como también sucede con algunos pacientes del trastorno del espectro autista, donde bueno, a algunos tal vez les vaya bien cuando tienen fobia social, que más bien la pandemia ha venido a beneficiar, pero algunos otros que sí tenían ese espacio de una manera muy rutinaria, de repente se ven estos espacios clausurados y llevan inclusive a trastornos del comportamiento con agotamiento de sus cuidadores. Obviamente pacientes que tienen alguna comorbilidad psiquiátrica como ansiedad, como depresión, pues también son más vulnerables a este tipo de situaciones. También todo lo que son trastornos de la alimentación, porque no se siguen horarios, no se siguen rutinas. También trastornos del sueño, tal vez por el acceso tan elevado a horas de atención de pantallas, ¿verdad? Que hacen los trastornos del sueño, y que eso es importante siempre preguntar en la consulta, especialmente ahorita, ¿verdad? Los hábitos de higiene del sueño. Y por supuesto la distorsión del ciclo circadiano, que conlleva a clases, a que se despiertan más tarde, se brincan el desayuno, se brincan tiempos de alimentación, y conlleva también a trastornos en su dieta. Obviamente también la parte del entorno, el noviazgo, los amigos, la graduación, que todo esto se vino a cerrar de alguna manera sin posibilidades de compartir, pues también les provocó a nuestros jóvenes una gran carga emocional. Y obviamente finalmente el cyberbullying, que no lo podemos dejar de lado, que se ha promovido con el acceso a la tecnología, el estar en grupos de WhatsApp y todo esto que es muy difícil de controlar, y que ahí definitivamente debería haber una persona cuidadora encargada de estar supervisando este tipo de situaciones en sus hijos. El impacto social es muy importante porque familias enteras se quedaron sin trabajo, y esto llevó a una gran carga emocional, atención en los jóvenes, sin posibilidades a veces de hasta de alimentación ni de transportarse. Obviamente también ha aumentado la violencia intrafamiliar, abusos, embarazos en adolescentes. El estar más en la casa podría ser inclusive algún factor también para abusos de otras drogas, de alcohol. Madres y padres y cuidadores enteros han tenido que emigrar a otros países para buscar trabajos, para poder sustentar sus familias, y muchos otros cuidadores pues se han recargado en funciones, y ya tenemos entonces cuidadores ya agotados. La UNICEF ya lo venía diciendo del impacto de la pandemia que ha tenido, desde el problema con interrupción de servicios básicos o reducción de los mismos. También la pérdida de la confianza, lucha por recursos ilimitados, reducción de apoyos comunitarios, de educación, separación de familias, cuidadores cansados con mucho estrés, mayor maltrato, descuidos, alteraciones en el sustento económico, estigmas con ciertos grupos étnicos también. Todo esto ha conllevado a alterar de alguna manera a nuestros jóvenes, y en eso es en lo que tenemos que buscar específicamente el apoyo en la readecuación de los sistemas de salud, porque si ya venían presentes, se exacerbaron con la pandemia. Si vemos entonces la readecuación de los sistemas de salud, siempre se ha dicho, y esto no ha cambiado, siempre tiene que ser amigable, accesible, que todos tengan acceso, inclusive si van solos, no necesariamente con terceras personas, que se atiendan, que tengan esa accesibilidad, que sean empáticos el equipo que los va a manejar. Y esto es muy importante, desde la secretaria que los recibe, es importante que sean empáticos con el adolescente, diferenciado, que sea un espacio respetado para ellos, donde ellos puedan consultar sus necesidades, equitativo, que todas puedan ir de manera equitativa, efectivo, que le podamos solucionar sus problemas o ayudarles, que seamos conscientes de su problemática y que nos comprometamos con ellos a ayudarles, con respeto a la autonomía, sus pensamientos, con espacios seguros y con salas de espera agradables en la medida de lo que se pueda, porque no todas las áreas de atención obviamente tienen los mismos recursos, jamás, ¿verdad? Pero en la medida de lo que se pueda, si hay una pantalla y están poniendo un programa como de fábulas infantiles, pues respetemos que lo que hay son adolescentes y cambiamos el programa por algo más para ellos. Asimismo, es muy importante que sea un equipo interdisciplinario que los atienda, porque la atención del adolescente no puede ser solo por una persona, dadas sus comorbilidades
físicas, sociales, emocionales. Se necesita un equipo entero para que les ayude en sus condiciones. Y con esto me refiero al equipo interdisciplinario. No podemos pretender tampoco que en un área primaria o en un área especializada hayan equipos enteros, porque la limitación del recurso en nuestros países es muy limitada. Sin embargo, el ideal de un método de atención sería que haya un médico de adolescentes o un médico pediatra, un médico internista de familia, un médico ginecólogo, un psiquiatra, un psicólogo, un odontólogo, un nutricionista, enfermero de familia, un trabajador social y, según la complejidad, terapia ocupacional del lenguaje, una audiometría y una optometría. Como les refiero, esto es el ideal, pero no es lo real. Entonces, en áreas muy rurales, donde hay un médico general con una enfermera, si ellos dos están preparados y son empáticos con el adolescente, ya les pueden ayudar de una manera positiva a solucionar sus problemas y sus preocupaciones, y si es necesario, referirlos a otras áreas de atención. Obviamente, todo adolescente tiene que tener una revisión bucodental y una educación en la salud dental. Tiene que tener una educación sexual de calidad, excelente, para que ellos puedan comprender, respetarse a sí mismos y tomar sus decisiones. Un nutricionista que podría ser necesario en algunas patologías como síndromes metabólicos, problemas de obesidad. Siempre alguien que les esté dando alguna terapia, consejería, es importante. El trabajador social es indispensable cuando hay problemas familiares muy importantes, porque nosotros tal vez podamos ver la patología, pero al fin de cuentas la patología viene acompañada de otro montón de factores que, si no se solucionan a nivel social, pues el problema de salud va a continuar. Y en algunos centros más especializados, como donde se atienden, por ejemplo, anorexia, bulimia, enfermedades crónicas, pues se ve la necesidad también de otro tipo de profesionales para que puedan acompañar. ¿Qué áreas tenemos que ver? ¿Qué áreas tenemos que darle seguimiento? Bueno, el crecimiento y desarrollo siempre, velar por los esquemas de vacunación completos, hablarles de la salud reproductiva, de la educación sexual de calidad, salud bucodental, prevención y tratamiento de morbilidad prevalente, prevención de drogadicción, y si se detecta, derivarlo a un centro donde se maneje la drogadicción específicamente. Hábitos de ejercicio, alimentación y sueño, que es muy importante y que ahorita les voy a mostrar una pequeña investigación que hicimos en Costa Rica, en nuestro hospital, con nuestros estudiantes del país. Entonces es muy importante siempre vigilar hábitos de ejercicio, alimentación, sueño, consumo de bebidas energéticas, que es algo nuevo, emergente, que se ha dado mucho. Sobreexposición a pantallas, por supuesto, en este momento es algo indispensable que no podemos dejar de prevenir, porque es muy difícil el límite entre las horas que debe hacerlo, a qué horas debe acostarse, cuando por otro lado se les están dando un montón de responsabilidades a nivel educativo que tienen que cumplir. Entonces, esta es una parte difícil de manejar, porque entendemos que la educación virtual viene a ser exigente en algunos colegios, en otros no tanto, como lo dije al principio, pero sin embargo tienen que cumplir con cargas académicas que muchas veces llevan entonces a la sobreexposición a pantallas y a todo lo que es el problema del ciclo circadiano que ya mencioné, y por supuesto la salud mental, que ha venido a afectar muchísimo. En este estudio que hicimos en el segundo semestre del 2019, exactamente antes de la pandemia, se entrevistaron a 9.223 estudiantes de todo el país, de diferentes colegios rurales, urbanos, sexo femenino, masculino, colegios públicos y privados, técnicos y académicos. Nosotros hicimos esta investigación y determinamos en los resultados que el consumo de comidas rápidas era muy elevado. Y esto lo digo porque es parte de lo que hay que preguntar cuando un adolescente llega a la consulta. Vean nosotros en nuestros datos cómo el consumo de una vez por semana, 3 veces por semana o todos los días, estas 3, es altísimo el porcentaje de jóvenes que lo están haciendo de una manera inadecuada. Entonces es importante siempre preguntar por el consumo de comidas rápidas.
También esto otro que les decía, de los 9.223 estudiantes encuestados, el 69% refieren que han tomado bebidas energéticas. Esto es un dato muy alto y esto es antes de la pandemia, como les refería. Por lo tanto, es de esperarse que con la pandemia y la virtualidad y las horas excesivas, es posible que esto haya aumentado de manera importante. Entonces, también es algo que se tiene que preguntar cuando llegan si están tomando bebidas energéticas. Con respecto a la realización del ejercicio, las recomendaciones específicas son que hagan ejercicios más de 3 veces por semana y que descansen 1 o 2 veces a la semana. Si vemos en nuestras encuestas, en los 9.223 estudiantes, solo el 24% seguían esta recomendación. Es decir, la cuarta parte de los encuestados seguían las recomendaciones ideales de hacer actividad física. Entonces también, por lo menos en Costa Rica, en mi país, se ve que hay mucha limitación en esta parte de la actividad física. Cuando preguntamos sobre las horas de sueño, si lo recomendado en adolescentes de 8 a 10 horas, que eso es lo que se recomienda a un adolescente que debe dormir por día, vemos que solo el 46% cumplían el porcentaje, es decir, más de la mitad están durmiendo de manera inapropiada. Por lo tanto, también es muy importante preguntar cuando los adolescentes llegan sobre las horas de sueño. Finalmente, para ya ir cerrando, quisiera referirles que las consultas del adolescente sano preventivas podrían ser cada 6 meses durante el crecimiento y desarrollo rápido y posteriormente 1 vez al año. Obviamente, si tienen una patología crónica, según corresponde con el especialista que lo atiende. Pero sí es muy importante que si el adolescente consulta o solicita ayuda, es muy importante estar preparados para atenderlos o por lo menos orientarlos en qué hacer, porque el riesgo de lo que están presentando a nivel de la salud mental es muy alto. Por lo tanto, vuelvo a lo que les dije antes, el equipo que atiende a adolescentes, si es 1, 2 o más, tiene que ser personas que sean empáticas con la atención de adolescentes, que realmente quieran ayudar, porque si el adolescente llega, no se les puede negar la atención, por lo menos revisarlos, orientarlos, porque lo que se están jugando es muchas chances, se están jugando un riesgo muy alto, específicamente ahora con la pandemia. Finalmente, como una reflexión final, para que todo esto se lleve a cabo es muy importante que haya apoyo político de los gobiernos, que haya apoyo de las comunidades y por supuesto los gobiernos locales, que haya una coordinación interinstitucional, que el equipo esté comprometido, el equipo que los maneja, que se enfoque en el riesgo que ellos tienen, que se vean todos los factores epidemiológicos asociados, que se normalice la atención, que haya una educación permanente en los implicados en el manejo de los adolescentes con una supervisión constante. Siempre es importante en todos los programas de adolescentes de atención que haya participación comunitaria y juvenil, que se eduque siempre en prevención de la salud y que existan investigaciones para que se puedan abarcar los factores de riesgo que en este momento están presentes. En este momento podríamos decir que los factores de riesgo, dentro de los más importantes está la parte de la mental, ¿verdad? Y también, bueno, otros factores como los problemas de la higiene del sueño, como los problemas del ejercicio, dietas y todo esto que vimos a través de esta presentación. Es muy importante siempre contar con una relación importante con los medios de comunicación colectiva para que nos ayuden con estos programas. Quedo atenta a preguntas y muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Diva Moreno, soy asesora del Comité de Adolescencia de ALAPE y hoy voy a presentar la conferencia Embarazo en la Adolescencia en el contexto de pandemia. Agradezco a las directivas del Comité de ALAPE y a ALAPE Central la invitación a participar de tan importante evento. Nos estamos preguntando en este momento cuál es la situación frente al embarazo y parto de adolescentes en contexto de pandemia. Muchos estudios a nivel mundial
entre estos de Guttmacher, realizado en abril de 2020, hicieron una predicción de los posibles impactos anuales que podría tener la pandemia en la salud sexual y reproductiva, dado por la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva esenciales. Y el impacto está medido en términos de acceso a métodos anticonceptivos, en necesidades insatisfechas de anticoncepción, en embarazos no deseados adicionales, en complicaciones obstétricas, en muertes maternas adicionales, en muertes de recién nacidos adicionales, abortos seguros y muertes de mujeres por el cambio de abortos seguros a abortos inseguros y por disminución en las coberturas de control prenatal y acceso a métodos anticonceptivos. En el impacto en los anticonceptivos se midió primero por disrupciones en la cadena de suministros. En segundo lugar, por las decisiones sanitarias que alteraron el funcionamiento de los sistemas de servicios de salud, porque los profesionales y equipos de salud se vieron abocados a trabajar solo por la pandemia. O finalmente por la retracción en la demanda de los servicios de salud sexual y reproductiva debido al temor de la población de acudir a estos centros por riesgo a contagio y por restricciones en la movilidad. Y también, obviamente, por disminución en el nivel adquisitivo de las personas. En este estudio se hizo un cálculo de años de pareja protegida y lo que determinó es que al disminuir esta cadena de resultados que vimos en la diapositiva anterior, se podrían perder años de pareja protegida especialmente en los países de Argentina y de Brasil por detrimento en el acceso a los métodos anticonceptivos. Y otro de los elementos que se midió fue la necesidad insatisfecha de anticoncepción. Según la CEPAL, durante el año 2020, la predicción es que el porcentaje de necesidades insatisfechas de anticonceptivos modernos iba a disminuir a un 11.4%. Si ustedes se dan cuenta, viene surgiendo una disminución progresiva durante todos los últimos 30 años y al año 2020 se esperaba una cifra de 11.4%, pero con la disrupción del suministro de métodos anticonceptivos, las necesidades insatisfechas en un escenario optimista se podrían aumentar al 11.4% y en un escenario pesimista a 17.7%, perdiendo que se traduce en un retroceso de casi 30 años en el indicador. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de sufrir las consecuencias por esta situación? Adolescentes más jóvenes. Las mujeres entre 10 y 14 años enfrentan muchas más barreras de acceso a los servicios, un número significativo de casos de inicio de vida sexual por coerción o violencia y tienen mayor vulnerabilidad en el marco del aislamiento y conviven generalmente con el abusador. Las adolescentes de 10 a 14 años para acudir a un servicio de salud en general tienen que contar con la participación de un adulto o una adulta. Y si estas son las personas que están violando o que ponen en detrimento sus derechos, tienen menor probabilidad de acceso a un servicio de salud. ¿Y esto en qué se desencadena o en qué termina? Termina, entre otras cosas, en uniones tempranas y en matrimonios infantiles. En el último año se hizo una encuesta realizada por FEIN en Argentina, donde determinó que del total de adolescentes que respondieron a esta encuesta de 13 provincias del país, 48.4% estaban viviendo en pareja en el último año, es decir, que habían constituido una pareja recientemente. Y casi el 5% de las niñas y adolescentes del país estaban casadas o convivían con varones que les llevaban entre 10 y 15 años.
Es decir, que 230.000 menores de 18 años estaban en esta situación. Esta situación se repite en muchos de nuestros países de América Latina. Y también repite el embarazo en menores de 15 años como una de las estadísticas que seguramente vamos a tener que estar revisando cómo fue el indicador en nuestros países. En el caso de esta encuesta, lo que se evidenció fue una relación clara del embarazo en adolescentes y el matrimonio infantil, sobre todo en las provincias de Tucumán, Entre Ríos, Misiones y Chaco. ¿A qué se le llama matrimonio infantil? Al que se produce entre entre personas menores de 18 años o personas de menores de 18 años con una mayor. Y en las menores de 15 años se habla de matrimonio forzado porque las menores de 14 años no están en la capacidad de consentir. Otro de las consecuencias de este problema lo podemos revisar. Nos fuimos a ver esta condición en Colombia y encontramos que, de acuerdo con las predicciones, parece ser que en Colombia no están estas predicciones tan marcadas. Incluso se presentó una disminución en el número de nacidos vivos de madre adolescente. Y encontramos, de acuerdo con cifras de estadísticas vitales del DANE del año 2019 y del año 2020 preliminar, que los nacidos vivos de adolescentes de 15 a 19 años tuvimos 13.805 nacidos vivos menos de 2018 a 2020 y se disminuyó la tasa de fecundidad de 15 a 19 años de 59 a 54 por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. En el caso de las de 10 a 14 años, se tuvo una disminución de 5.442 nacidos vivos de madre adolescente a 4.250 nacidos vivos, con una disminución en la tasa de 2,62 a 2,18. Es decir, hubo 1.192 nacidos vivos menos en los últimos 2 años. Pero esto no nos puede dejar no podemos dejar de ver que todavía existen en Colombia 4.250 niñas de 10 a 14 años que son madres y que estos embarazos generalmente son embarazos forzados y maternidades forzadas, en tanto la mayoría de las parejas de estas adolescentes son mayores que al menos entre 5 y 10 años mayores que ellas y que tienen menor posibilidad y capacidad de consentir y dificultades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En cuanto a la mortalidad materna, en Colombia se determinó que aumentó la mortalidad materna según datos del Instituto Nacional de Salud. En el caso en el 2019, al comparar registros de 2019 con 2020, se encontró un aumento del 38.4% de casos. En total, murieron 414 mujeres por complicaciones durante la gestación, el parto o el posparto, y estos números muestran que el 17,9% falleció por hemorragia, 15,5% por trastorno hipertensivo y 13,5% murió por neumonía asociada al SARS-CoV-2. Es decir, que dentro de las predicciones que se realizaron de los servicios, en Colombia sí se observa que aumentó la mortalidad materna. Esto es respaldado por este estudio, que es un estudio de un metaanálisis realizado en más de 40 países del mundo, donde se revisó cuáles eran las posibles alteraciones en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y las consecuencias en términos de salud materno-perinatal, y se observó aumento de muertes maternas, aumento de partos de niños muertos, o sea, mortinatos, aumento de ruptura de embarazo ectópico y depresión materna, lo cual nos indica que es urgente dar prioridad a una atención materna segura, accesible y equitativa dentro de la respuesta estratégica a esta pandemia en futuras crisis.
En el caso de Argentina también se evidenció aumento de muertes maternas, incluso la muerte materna de un adolescente de 18 años. Este estudio de Kenia corrobora aumentos en embarazo en adolescentes y aumento significativo en la utilización de planificación familiar, pero parece ser que de corta duración y no de larga duración. ¿Cuáles son entonces los grupos de mayor necesidad y vulnerabilidad? Tenemos que en esta época de pandemia tuvimos el resultado del informe de población y desarrollo de UNFPA, en la cual determinó como vulneración de los derechos de las personas, en este caso de adolescentes, lo que acabamos de decir, los matrimonios infantiles, la negación de la educación sexual, la mutilación genital femenina, la esterilización forzada o uso forzado de métodos anticonceptivos, la violación homofóbica, transfóbica contra las personas que expresan disconformidad de género y de orientaciones sexuales diversas o personas con capacidad de gestar, asesinatos de honor, violencia sexual dentro de la pareja, leyes que obligan a casarse con el violador, coacción reproductiva y pruebas de virginidad. Tal vez en nuestros países no existan una ley específica que obligue a las menores a casarse con el violador, pero sí tenemos una condición cultural, estereotipos culturales y normas sociales que apoyan que las niñas tengan uniones o tempranas con personas mayores solo porque les pueden mantener económicamente las familias. Todas son condiciones que pueden llevar al embarazo no intencional en la adolescencia. Por tanto, es necesario tener en cuenta que las adolescencias son un curso de la vida que tiene necesidades específicas de salud sexual y reproductiva. Y en el marco de la pandemia es muy importante continuar con ciertos servicios y garantizar servicios, como cuáles: la asesoría en anticoncepción, la asesoría y acompañamiento en salud mental, la información y medidas de protección y atención frente a violencias de género, hacer atención específica a las necesidades de adolescentes con mayor vulnerabilidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes y adolescentes con patologías de base. ¿Cuáles son los retos y las recomendaciones en esta pandemia entonces? Como les decía, garantizar el acceso a estos servicios, a los servicios de anticoncepción y no solo la anticoncepción hormonal, sino la anticoncepción hormonal de emergencia, los preservativos y los de larga duración. Garantizar oportunamente el asesoramiento y acceso a ILE-IVE, de acuerdo con la legislación de cada país. Las situaciones de emergencia que requieren de intervención inmediata. Continuar con los tratamientos antirretrovirales en adolescentes viviendo con VIH. Brindar información a la comunidad de los servicios, horarios disponibles sobre riesgos y síntomas de COVID y condiciones de acceso. Y usar todos los medios de comunicación disponibles, como en cualquier formato en que se pueda garantizar. Por ejemplo, el lenguaje de señas, el WhatsApp, los mensajes telefónicos, la transmisión telefónica con lenguaje sencillo, emisoras, redes sociales. Hay que hacer un proceso de capacitación y orientación a los equipos de salud para utilizar la virtualidad para garantizar el acceso a los servicios. Un ejemplo de cómo estamos garantizando los servicios es esta estrategia de Centro Amigable de Salud en una población de Boyacá, Colombia, que se llama Sogamoso. En días pasados se le hizo un reconocimiento a este servicio amigable para adolescentes y jóvenes como una experiencia exitosa. Una experiencia exitosa en la cual se garantizó el acceso al servicio de salud a través de una unidad móvil que llevaba el servicio a los lugares en donde estaban los adolescentes, en zonas rurales y en zonas alejadas de los centros de salud. Se garantiza el fortalecimiento de la participación juvenil. Se hizo medición de los indicadores con disminución de los casos de embarazo adolescente de esta población en casi un 40%. Y se logró mejorar indicadores en salud sexual, en salud mental y aumento de cobertura de atención.
no solamente en salud sexual y reproductiva, sino en salud mental y en prevención de abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas. Otro ejemplo es el Centro Amigable de Tundama, que es otra población de Boyacá, en la cual se establecen los estándares de calidad de servicios para adolescentes. ¿Cuál es otro elemento clave que tenemos que tener en cuenta en el momento de estrategias para la prevención del embarazo y en condiciones de pandemia aún más? Educación, garantizar la educación. La educación es clave. A mayor educación, mayor probabilidad de tomar decisiones. En intervenir en las normas sociales para que sean más equitativas en materia de género. Mejorar las oportunidades de las mujeres de ganarse la vida, desempeñar funciones de liderazgo e incrementar su poder de decisión. Los profesionales de la salud deben espaldar de modo activo la autonomía corporal de las mujeres. Que las leyes apliquen perspectiva de género y no discriminación y un seguimiento al progreso. ¿Y cuáles son los desafíos? Los desafíos entonces es trabajar para que deje de haber oportunidades perdidas a lo largo de los contactos que tienen los y las adolescentes con las instituciones en las que viven cotidianamente, especialmente las de salud y educación. Generar estrategias de abordaje integral, intersectorial e interinstitucional. Esto es lo que nos brinda la posibilidad de mejorar el acceso a servicios, de implementar de manera adecuada la educación sexual integral en las escuelas, en deconstruir y resignificar las representaciones sociales de los roles de mujeres y varones y la prevención del abuso y la violencia sexual. Es necesario establecer mecanismos eficientes de referencia y contrarreferencia. Ese es un gran desafío. Pero uno de los que más se nos presentan en este momento es la participación significativa de adolescentes. Sensibilizar a los equipos de salud para que los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años no sean tomados como una situación obstétrica más, e incentivar la participación e inclusión del varón en las decisiones sobre anticoncepción, atención prenatal, nuevas masculinidades, entre otras. ¿Quiénes somos? Nosotros, el Comité de Adolescencia de ALAPE, me voy a detener un minuto acá para terminar en contarles un poco quiénes somos. El Comité de Adolescencia de ALAPE somos más de 23 países de América Latina, el Caribe e Iberoamérica, porque conforman también este comité los países de Portugal, España, Italia, y nosotros nos encontramos en 22 países de la región y trabajamos para mejorar la atención y el acceso de adolescentes a los servicios. Participamos con un comunicado en la anterior semana de prevención de embarazo en la adolescencia, en donde invitamos a reflexionar a los pediatras sobre la expresión de desigualdad y fragmentación social, sobre nuestra responsabilidad en los estados, en el descenso de este indicador, en la protección de la salud de los adolescentes, las adolescentes y sus familias, en invertir en la participación adolescente. Nosotros, a través de nuestros filiales de cada una de las sociedades de pediatría de los países, realizamos acciones de fortalecimiento y capacitación a equipos de salud en temas que nos convocan y que invitan a que trabajemos de manera conjunta en la prevención del embarazo en la adolescencia y que no veamos a las embarazadas menores de 15 años como un embarazo más. Cuando las mujeres y las niñas pueden tomar las decisiones más fundamentales acerca de sus propios cuerpos, no solo ganan en términos de autonomía, sino también de salud, educación, ingresos y seguridad. Todo ello da lugar a un mundo más justo y favorece el bienestar humano y por consiguiente nos beneficia a todos. De parte del Comité de Adolescencia de ALAPE, muchas gracias a todos y todas por su atención. Bien.
Ha terminado las excelentes ponencias. Ahora vamos a dedicarnos a leer. Antes quiero felicitar a las 3 compañeras por la excelencia de sus ponencias. Y ahora vamos a ponernos a aprovechar este espacio de 20 minutos para contestar las preguntas del auditorio. Voy a empezar por la doctora Mónica, que fue la primera. Recibió varios saludos de gente de México y de otros lugares que los puede ver en el chat. Y después tenemos una primera pregunta de la doctora Picone de Uruguay. ¿Cómo ayudarlos a los adolescentes en esta nueva realidad desde nuestro lugar de atención como médicos de adolescentes? Esa está también unida a otra pregunta que dice, preparando una desescalada pensando en los jóvenes, ¿cómo realizarla lo más igualitaria posible? Y no sé si quieres que te ponga esta otra porque están muy enrabadas. ¿Qué recomendaciones importantes para evitar contagios puedes dar para el regreso a clases en secundaria? Después dejamos otras para después. Gracias, adelante, Mónica. Muchísimas gracias, Felicita. Y bueno, gracias a todos y a los que están presentes también. Es un placer y un lujo estar con las colegas. Así que bueno, un poco lo que venimos viendo y aquellos que tuvimos la oportunidad de ver a los chicos reingresar a las escuelas, lo que hemos trabajado con los docentes, con las escuelas y con los padres, son los síntomas de trastorno de estrés postraumático, es decir, abordar el tema del TEP. ¿Qué es esto? Generar protocolos emocionales, sobre todo para promover este reencuentro y la resocialización de los chicos. Hubo países como el mío, donde más de un año los chicos no estuvieron en clases, pero sí se socializaban en otros espacios. El tema de que hablar de los miedos, volver a instalar en estos espacios el encuentro, y es bastante veces difícil para los profesores que también, nosotros lo hemos visto en un estudio de la ONU, donde el 70% de los docentes sufrieron también estrés. Entonces, el tema es cómo hacer el abordaje, si ustedes recuerdan en mi presentación, en esa curva del duelo, y tomar, yo siempre digo, como primera instancia en el reencuentro, a pesar de todos los cuidados que deben de tener. En nuestro país se instalaron el sistema de burbujas, es decir, no se encuentran todos los alumnos al mismo tiempo y con los mismos cuidados. Ustedes imagínense que en esto de tener y decir y habilitar la ventilación cruzada, con nosotros en lugares tan fríos también, el hecho de tener la posibilidad del uso, por supuesto, del tapaboca, todos los rituales que hemos tenido que aprender en estos últimos tiempos, pero sobre todo instar a las autoridades educativas y a los padres a hablar de un protocolo emocional. Y en eso sí estuvimos trabajando mucho, en el sentido de que promover nuevamente chicos que ya habían perdido el hábito de levantarse temprano como para ir a las escuelas, el hábito de nuevamente de sostener el desayuno, el hábito de planificarse en los estudios. Están sumamente agobiados aquellos que retomaron la escolaridad por el tema exactamente de la cantidad de tareas que deben hacer y sobre todo muchos de los chicos hablan cuando uno les da la oportunidad de hablar, así que agradezco las preguntas a las colegas, sobre todo de poder poner en palabras lo que está pasando, porque ellos también tienen estas vivencias del miedo. Con respecto a este protocolo emocional, bueno, después seguramente lo trabajaremos y lo enviaremos al comité para hacer una evaluación y poder distribuirlos en los países. Pero me parece que eso es lo más importante, independientemente de todo lo que nos pueden colaborar los colegas que hacen infectología. Cuando esta colega pregunta, preparando una desescalada, pensando en los jóvenes, ¿cómo realizarlo lo más igualitaria posible? Me parece que o sea, es para Mónica la pregunta, creo que tiene mucho que ver con los protocolos de los diferentes gobiernos, ¿no? Bueno, nosotros hemos visto en el tema de ya todas las colegas, lo dijo Daniela, lo dijo Diva también, el tema de las desigualdades y de las brechas. Y nos encontramos con chicos que seguramente no han tenido la posibilidad y no han tenido el tema de la conectividad. Y estamos muchos de nosotros hablando de chicos de la secundaria, es decir, de nivel medio.
pero muchas de nuestras universidades tampoco retomaron las clases. Muchos de nuestros universitarios, es decir, el futuro de nuestros países, en cuanto a aquella población que tuvo que retornar a sus casas, generalmente eran los chicos becarios que vivían cerca de las universidades, y realmente el trauma y el abordaje, como siempre decimos, no podemos trabajar sin los otros y sin los chicos. Y esto que dijo Diva a lo último en cuanto a la participación de los chicos en los servicios y promover y nuevamente volver a rehabilitar los servicios. Yo digo, volver nuevamente en una mirada fundadora a los servicios de adolescencia, porque ya no tenemos esta posibilidad a veces del encuentro presencial y los chicos rehuyen mucho al encuentro a veces a través del WhatsApp, pero las líneas de WhatsApp han sido exitosas en cuanto a las necesidades y poder charlarlo. Entonces me parece importante trabajar en forma conjunta en esto de volver nuevamente a la reinserción de los chicos en la escuela, a trabajar con los equipos de salud interdisciplinarios dentro de las instituciones y también por fuera de las instituciones. Los programas extramuros son muy valiosos y el tema de promover la participación de los jóvenes, de las chicas y de los chicos en estos procesos. Bien, después hay una pregunta que hablaba de cuál es el papel de los videojuegos en el contexto de la pandemia y familia. Bueno, hay un estudio de Xbox que hablaba de los beneficios de los gamers y eso fue lo primero que me trajeron los chicos a la consulta, como que había un gran beneficio porque ellos se encontraron y eso lo hicieron sobre todo en el primer año, ¿no? Como era un espacio de socialización de sus comunidades y el 71% de los chicos encuestados hablaban que se sentían identificados en esos espacios. El tema es que para que los gamers pudieran seguir jugando y los chicos pudieran seguir socializando y dando nuevos núcleos de socialización y de pertenencia a través de los juegos, lo que pasa es que los chicos empezaron a jugar, ya saben, con hábitos muy nocturnos y esto alteró también el funcionamiento familiar. Entonces, y otros chicos que también sabemos que no pueden despegar todavía ahora que reiniciaron las actividades de esos juegos en red nocturnos, porque además se daban con las diferencias horarias de los países. Es cierto entonces que muchos chicos se sintieron bien y que pudieron tener lazos de pertenencia a través de los juegos en el primer periodo. Pero los padres tienen que estar muy atentos a qué tipos de juegos hicieron adherencia a los chicos. Nosotros sabemos que hay juegos que son sumamente violentos y a qué cosas se exponen. Entonces, aquellos que realmente, ustedes saben que no hay nada mejor que un adolescente para justificar lo que hace, así que tuve un montón de programas y de trabajo que ellos me presentaron en relación a los beneficios que tenía el juego. Nosotros sabemos que hay beneficios en el juego y sobre todo lo hemos visto cuando decíamos que si me quiero operar un cirujano, que sea un gamer, porque sabemos que la habilidad en algunas cuestiones en relación a la tactilidad y a la visión favorecen, pero sabemos que hubo muchos chicos, y España sobre todo está preocupada, y esto lo está estableciendo en la legislación, el tema de las adicciones a los juegos ha sido una problemática que debemos abordar. Y tenemos que estar atentos de esto y lo tenemos que tomar en la consulta. ¿Cuántas horas dedica al juego? ¿En qué horarios está jugando? ¿Y qué características tiene el juego? Uno ha aprendido mucho del tema de los juegos en línea y algunos son realmente muy violentos. Bueno, con respecto a eso, como estamos hablando de los videojuegos, hay una pregunta relacionada para la doctora Daniela y es, ¿cómo equilibrar lo del exceso del uso de las tecnologías de la comunicación en adolescentes tempranos en pandemia? ¿Cómo equilibrar lo que necesitan estar frente a la pantalla por lo educativo o por lo social en esos adolescentes tan tempranos y su incidencia en la salud? Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Ese es el límite donde tiene que hacerse una valoración con los encargados de cuál es el tiempo que se les puede asignar. Comprendemos que la virtualidad hace que el adolescente tenga que estar en clases conectado siempre a equipos tecnológicos, pero también comprendemos que tiene que haber un espacio para que puedan hacer
sus conexiones sociales, sus juegos en línea, ¿verdad? Con las limitaciones de que el tiempo de pantalla se extiende. Ahí es donde viene la directa supervisión de los cuidadores encargados y también la directa supervisión, como decía Mónica, del tipo de juego que están realizando o el tipo de contacto. Yo ahí hablé inclusive del cyberbullying como un factor también que se ha visto en este momento exacerbado con la pandemia. ¿Cómo entonces podríamos hacer un sano ajuste del uso de tecnologías? Bueno, que cumplan con su parte educativa, que se limite el uso de pantallas a que por lo menos 2 horas antes de dormir las pantallas estén ya apagadas, según las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, para que haya una adecuada higiene del sueño y además durante el día que haya una correcta supervisión del tipo de juegos, de violencia o de los contenidos que ven en las redes o en las páginas de internet. Todo esto siempre supervisado por los cuidadores con un límite y también donde se pongan otros elementos que tienen que cumplir el adolescente o los adolescentes, como es el hecho de que tienen que comer adecuadamente, que tienen que cumplir con sus horarios de alimentación, de salir, de desconectarse, de hacer algún tipo de actividad física. Todo con limitación se podría hacer, pero eso implica como un orden estricto, unas limitaciones que deben de jugar ahí por los papás o por los cuidadores, porque si se dejan a la libre, el asunto es que se vuelve un ciclo vicioso sin fin, con todas las alteraciones que vimos durante toda esta jornada. Acá había otra pregunta para la doctora Daniela, que creo que ya en parte fue contestada por la doctora Mónica, que dice, ¿cómo ayudar a los adolescentes en casa y favorecer la reinserción social y escolar con las medidas necesarias de cuidado de la pandemia? Así que, bueno, sí, perdón. Así damos tiempo a otra. Creo que esa ya fue más o menos contestada, ¿no? Sí, tal vez ahí referir que por lo menos en mi país la educación también se suspendió por mucho tiempo. Esto llevó un montón de limitaciones sociales. Yo siempre les dije a los pacientes, por lo menos al principio, que se cerraron las escuelas por más de un año, ¿verdad? A nivel presencial. Que por lo menos aprovecharan los espacios virtuales, si alguien cumplía años, pues que se reunieran varios y cantaran cumpleaños para que no perdieran ese contacto. Los grupos de WhatsApp también, por supuesto que funcionaron bien. Ahora el reto con el reingreso y la reinserción escolar, que se han abierto escuelas, algunos con modalidades de los dos tipos, virtual y presencial, ya dependería también del tipo de estudiante, de que si tiene una enfermedad crónica o si es un adolescente completamente sano, donde juegan también un montón de factores, como que el hecho de comorbilidades asociadas o de qué tanto se ha visto afectada su familia y su situación mental. Entonces también habría que ver, creo que la mayoría de los jóvenes, por lo menos aquí, uno lo que ve es que la mayoría están deseando poder ir a convivir con sus compañeros todo este tiempo perdido de graduaciones, de ver a sus amigos, pero se puede hacer de una manera sana, una manera adecuada, cuidándose en la pandemia y ayudando de una manera positiva también a los pacientes que tienen alguna comorbilidad y que aún hoy, sabiendo que pudieran ir a un estilo bimodal, se enfrentan a grandes temores porque se perdió el audio. Sí, se congeló. Bien. Otro para Daniela, vamos a hacerlo medio breve para que Diva también pueda participar. Dicen, excelente charla y buenas recomendaciones porque hemos visto varios casos de depresión en los adolescentes durante esta pandemia. Creo que es importante, acá me permito yo tomar un minutito la palabra, tratar de despatologizar un poco las cosas que le pasaron a los adolescentes. En nuestro país, en nuestro comité, se está trabajando el término languidez pandémica, porque no todos entraron muchos sí, pero no todos entraron en una depresión que es diferente a la depresión, tiene algunas cosas en comunes y que es lo que se está trabajando a nivel emocional en muchos países, el tema languidez pandémica, que estaría bueno que
lo empezáramos a manejar, porque es un estado que le ha dado a los adolescentes y que no necesariamente no es una patología y no necesita necesariamente ni medicación ni nada, sino un abordaje de escucha, ¿verdad? Eso me parece importante diferenciar las patologías que pueden haber aparecido a las reacciones emocionales o a las repercusiones en la salud emocional de nuestros adolescentes. Bueno, para la doctora Daniela está, para la doctora Diva, desde Argentina, la doctora Miriam Prieto le dice que es un excelente trabajo de ENIA realizado en Argentina. Muchas gracias por compartir, Diva. Y hay otra pregunta que es genérica. Yo creo que tenemos que ponernos todos a reflexionar porque son durísimas las cifras de embarazos en niñas relacionadas a la desigualdad, y lo de las muertes maternas fue muy duro, lo que presentó Diva. Y acá hay una pregunta: ¿cómo valoran el manejo que se dio por parte de los gobiernos? Sobre todo, esta es una pregunta que pregunta un colombiano o una colombiana, al dejar a los adolescentes en las vacunas, en la política de vacunación para la última fase. ¿Para mí? Okay. Sí, o sea, sí, había otra también pregunta de cómo se abordó la educación, de cómo abordar la educación sexual en áreas rurales y cómo continuar con los servicios. Daría respuesta a las dos. La primera de las vacunas es la evidencia. Basado en la evidencia, tenemos que menores de 18 años son las personas que menor probabilidad tienen de tener efectos negativos de la pandemia, es decir, muerte o complicaciones o hospitalización o ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Esa fue, en ese mismo orden de ideas y de evidencia, se tomaron las decisiones frente a quienes se vacunaban primero. Y en este momento, y tampoco hay estudios que respalden no habían en ese momento estudios que respaldaran la vacunación en menores de 18 años, cosa que ya en este momento hay y que ya se empezó a hacer en muchos países del mundo. Frente a la educación sexual y cómo continuar, yo lo primero que tengo que decir es que tenemos que pensar primero que cambian. La dinámica, la pandemia no fue, lo digo en colombiano, no fue gratis. Hay cambios en las dinámicas de las relaciones de las personas y también en las relaciones entre adolescentes y hubo cambio en las relaciones sexuales, en el uso de métodos anticonceptivos, en cómo se vivencian cada uno y cada una la sexualidad en el marco de la pandemia. De manera que mi recomendación sería utilizar todos los espacios y los momentos en los que estamos en contacto con los adolescentes y las adolescentes. El tema de utilizar y de abordar todas las oportunidades en las que se encuentran, de utilizar los medios de comunicación que tenemos disponibles, por ejemplo, continuar la educación sexual integral a través de programas en emisoras radiales que tienen acceso las comunidades, todas las comunidades, dentro del currículum, seguir incluyendo la educación sexual integral. Por ejemplo, en Argentina, como decía Miriam, se continuó a través del Plan ENIA con asesorías virtuales a través de plataforma virtual de WhatsApp y continuaron. Hay un estudio en este momento en Argentina donde se puede evidenciar que la educación sexual integral se logró continuar en el marco de la pandemia. Entonces, en resumen, es una decisión política, es una decisión de los gobiernos, es una decisión de los que toman las decisiones de poder llegar a las comunidades de manera igualitaria y generar la equidad en el acceso. De manera que yo diría que eso es lo que habría que hacer en este momento, garantizar la equidad. Bueno, estamos en los últimos 3 segundos.
Discúlpame, todo el comité está preocupado porque algunos logros que se habían hecho, por ejemplo en Chile, lo habíamos charlado un ratito antes, se están perdiendo en relación a que no promueven la educación sexual integral como un derecho. Congeló, ¿no se escucha? Mónica, ¿no se escucha? No, yo no la escucho. Listo. Perdón. Hablaba de los colegas de Chile, Felicita. Perdón, acá se me perdí. Bueno, nada más que agradecer a todos los que estuvieron con nosotros, a las excelentes expositoras, compañeras, una alegría tener este encuentro virtual, a una persona participante que preguntó sobre cómo acceder a las ponencias van a quedar colgadas, según nos dijeron los organizadores, y bueno, un saludo grande desde el Comité de Adolescencia de ALAPE. Vamos a seguir trabajando por la salud de los adolescentes, y cualquier inquietud pueden enviárnoslo por correo. Las preguntas que hayan quedado, si quedó alguna, se van a responder por el chat. Muchas gracias. Gracias.